Abogados de Reddit, ¿cuál es la cosa más tonta que ha hecho su cliente? Historia 1. Durante el juicio, imagínense a un jurado sentado escuchando atentamente, abogados por todas partes, un juez con aire de juicio y un taquígrafo judicial serio intentando desesperadamente no estallar mientras los testigos murmuran. El acusado, sentado a la mesa de los abogados, se mantiene, hasta ese momento, tranquilo y callado. Luego se levanta, saca el contenido y orina por toda la mesa. Historia 2. Así que representaba a un chico acusado de conspiración para suministrar crack. Lo acusaban de actuar como vigía, avisando a los demás cuando se acercaba la policía. Tenía un caso fantástico y parecía que iba a ganar. El día del juicio, se presentó con una camiseta enorme con el logo de Warner Brothers. Arriba y abajo del logo de Warner Brothers estaba impreso: si ves a los cerdos, avisa a un hermano. Se negó a cambiarse. Blood, ningún chico blanco me dice cómo vestirme. Fue condenado. Historia 3. No soy abogado. Sigo estudiando Derecho, pero asisto a abogados con casos. Un día, nos vimos envueltos en un debate sobre el cuidado de una anciana. Su hija y un abogado fueron declarados tutores legales debido a su demencia y edad avanzada. Su sobrina nos involucró cuestionando los motivos de la hija como tutora legal asignada. En resumen, sus motivos eran definitivamente cuestionables. Robó $10,000 e incluso la aspiradora y los cubiertos de plata de su madre, lo que provocó que la pobre mujer comiera con los dedos, y el caso parecía pan comido para nosotros. Luego la sobrina, nuestra cliente, se llevó a la anciana a una residencia para personas mayores para garantizar que la cuidaran bien. Sus intenciones eran oro. Por desgracia, la hija abogada seguía siendo la tutora legal y tenía derecho a determinar el lugar de residencia. Al final, nuestra cliente fue acusada de secuestro y perdimos el caso. Moraleja: nunca hagas nada relacionado con el caso sin hablar con tu abogado. En serio, no lo hagas. Editar. Para aclarar. Respuesta: soy asesor financiero y nunca deja de sorprenderme la frecuencia con la que suceden estas cosas. Un niño tiene poder notarial y lo aprovecha al máximo. Otros niños, todos adultos, claro está, descubren que el hermano menor, al que nadie quiere, se ha estado aprovechando de su padre anciano durante años, y eso destroza a las familias. El dinero puede hacer que la gente haga cosas horribles y estúpidas. Editado. Gracias por el oro. Ojalá lo hubieran donado a un comentario más feliz. Historia 4. Soy periodista, no abogado, pero una vez informé sobre un caso en el que un enano que tenía una orden judicial que le prohibía usar ropa de mujer, porque seguía vistiéndose como una anciana para acercarse a las adolescentes, debía comparecer ante los magistrados por usar guantes rosas. Pensaba que eran unisex. Fue arrestado camino a la corte mientras vestía ropa de mujer nuevamente. Historia 5. No soy abogado sino secretario legal. Es ilegal eliminar cocodrilos en Australia, así que nuestro cliente se grabó a sí mismo y a sus amigos haciéndolo. Curiosamente, los atraparon. Va a ser difícil refutar un video que muestra claramente cómo eliminan al animal y la posterior celebración. Además, hay fotos con el cadáver. ¡Qué idiota! Otro tipo robó el bar donde trabajaba, robó la camioneta del trabajo, condujo hasta la ciudad, fue directo al casino, estacionó el auto del trabajo en el estacionamiento, perdió $10,000 jugando al blackjack, luego compró 2 prostitutas de 500 y las estaba entreteniendo cuando la policía lo arrestó. Clásico. Probablemente haya otros, pero llevo 10 años haciendo esto, así que todos se han confundido. La gente es tonta. Historia 6. Argumentando para que mi cliente sea puesto en libertad bajo palabra. El juez le pregunta dónde va a vivir. Con mi prometida, responde. Cuenta una historia encantadora sobre lo maravillosa que es su prometida, lo comprensiva que es. Mencionó que van a tener un bebé y que quiere salir de la cárcel y cuidar de su futura esposa e hijo para mantenerlos adecuadamente. El juez pregunta a la sala: ¿podría la prometida del acusado acercarse al estrado, por favor? Desde lados opuestos de la sala, 2 mujeres se levantan y caminan hacia el frente. Una tiene un embarazo de unos 4 meses y la otra de casi 9. Se miran con expresiones idénticas de ¿quién demonios eres? Se podía ver el momento exacto en que cada una se dio cuenta: ese malvado es mi hombre. La pelea comenzó antes de que llegaran a la mesa de los abogados. Embarazadas o no, estas chicas estaban intentando eliminarse mutuamente.
Los alguaciles tuvieron que contener la risa el tiempo suficiente para detener la pelea. Mi cliente dice, vaya señoría, no pensé que ambos vendrían. El juez dijo que le negaba la fianza para su propia protección. Historia 7. El juez estaba determinando si un acusado cumplía los requisitos para un defensor público. Juez, señor, ¿tiene algún ingreso? Acusado, sí, su señoría. Juez, ¿de qué fuente provienen sus ingresos? Acusado, vendiendo productos verdes, su señoría. Edición. Esto ocurrió en Illinois, y el acusado no estaba bajo juramento. Historia 8. No soy abogado, pero la optometrista a la que fui tenía una gerente que anotaba en las cuentas de los clientes los cheques de reembolso, abonaba el saldo y luego los cobraba ella misma. Se llevó 50,000 en un año y la pillaron. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo, nadie me dijo que no podía. Respuesta, puedo superar eso. Como abogado recién llegado al bufete donde empecé, ocasionalmente aceptábamos casos de subrogación para clientes que por lo demás eran buenos. Cuando una empresa te envía millones al año en facturas, no les dices que no vas a aceptar los casos de subrogación. Estos casos de subrogación básicamente equivalían a intentar conseguir una sentencia en rebeldía. Nuestro bufete no los rechazó porque podían endosárselos a abogados nuevos para que adquirieran experiencia. Si no cobrabas nada, ¿qué más daba? Siempre y cuando no te quitara tiempo de tus horas bien pagadas. Tuve un caso en el que intentábamos recuperar dinero de un gerente de oficina que le había robado más de 30,000 al dueño del negocio. Solo que el dueño, en teoría mi cliente, no había mencionado que se había acostado con su gerente de oficina. Y él tenía 65 años y ella 24. Organizamos una ronda de declaraciones. Yo tomo declaración a la demandada, su abogado toma declaración al mío. Le pregunto por qué había usado la tarjeta de crédito de la empresa para comprar artículos personales. Y su respuesta es, dado el estado de nuestra relación en ese momento, no pensé que fuera necesario preguntar. Entonces mi cliente declara, y su abogado suelta una serie de preguntas como, entonces, cuando usted llevó a la señora Smith a Branson y se alojó en un hotel con ella, ¿estaba eso relacionado con su negocio? No, entonces, pagaba por intimidad. Historia 9. No soy abogado, sino asistente legal, y la lista de tonterías que he visto sería interminable. La lista de malas sería el doble. Algunos ejemplos. No soy un cliente, sino un acusado que se vengó de su novia pegando todo en su apartamento. Pegó almohadas a la cama y al sofá, el cenicero y el teléfono a la mesa de centro, e incluso pegó la aspiradora a la alfombra. Voy a añadir otra tontería. No presentarse en el juzgado. Tenía un cliente acusado con un problema de tráfico muy sencillo, pero no quiso presentarse. Ahora bien, tenía un abogado, uno muy bueno, que había negociado un trato muy bueno, pero como no quiso presentarse, el juez emitió una orden de arresto en su contra. Nada del otro mundo. Encontramos al cliente, organizamos su comparecencia ante el juzgado el siguiente día disponible y presentamos las mociones pertinentes para que se levante la orden. ¿Y adivina qué? No se presenta. Así que ahora su buen trato se ha esfumado. Ha incurrido en $600-700 en honorarios de abogado adicionales por el trabajo extra y todavía hay una orden de arresto en su contra. Imbécil. Historia dies. Se suspendió el tiempo de crianza de la otra parte. A mi cliente se le ordenaron clases de manejo de la ira, multas, pruebas psicológicas y pruebas de sustancias. Historia once. No me siento cómodo con la idea de que sea apropiado contar historias sobre mis propios clientes. Así que, 1. Hace poco vi a un acusado comparecer ante un tribunal federal con una camiseta que decía 2 en rosa, 1 en el hedor. 2. Acusé a un ladrón de bancos. Creo que se declaró culpable principalmente para evitar que le mostrara al jurado las fotos de la cámara de vigilancia del banco. Verán, robó un banco con pantalones holgados. Cuando intentó saltar la puerta que separaba la zona de cajeros de la de clientes, los pantalones se le bajaron, lo hicieron tropezar y cayó de bruces. Las cámaras capturaron con exquisito detalle el cambio en su expresión facial, de bravuconería a preocupación y luego a terror, al bajarle los pantalones. Historia 2. Pasé el verano después de mi primer año de derecho representando a niños en el expediente de abuso y negligencia de la Defensoría Pública. Básicamente, se trata de situaciones en las que los niños son separados de sus padres por abuso y negligencia.
Tanto los padres como el gobierno también son partes representadas en estos procedimientos. Ahora, las exigencias son muy bajas para los padres. Básicamente, deben tener comida, alojamiento y supervisión adecuados, sin abuso. Cuando se les quitan los niños, a las madres, casi todas las madres en el sistema son jóvenes, solteras y pobres. Se les dice que pueden recuperarlos manteniendo un trabajo básico, consiguiendo un apartamento, dando positivo en las pruebas de drogas y rompiendo con cualquier imbécil abusador con el que estén saliendo. La cantidad de madres que no cumplían estos requisitos era asombrosa. Fallos en las pruebas de drogas, malas relaciones, renuncias arbitrarias a trabajos. Lo vi todo. Y mi corazón está con todos los niños que se salieron con la suya y terminaron en instituciones de acogida sintiéndose queridos. Historia trecha. No soy abogado, pero esto le pasó a un hombre que conocí en la infantería de Marina. Su esposa lo engañaba mientras estábamos desplegados y él se enteró después de nuestro regreso. Discutieron y ella intentó irse. Él la agarró del brazo para detenerla. Ella presentó cargos por agresión y yo terminé yendo a la corte como testigo de cargo. Mi amigo está en el estrado y la conversación es la siguiente. Fiscal, ¿le pusiste las manos encima a mi esposa para evitar que se fuera? Imbécil. No, señor. Fiscal, cuéntale al tribunal qué pasó entonces. Imbécil. Bueno, lo que pasó es que ella intentó irse y yo la agarré del brazo para intentar hablar con ella. Su abogado. Se oyó una palmada en la cara. Esto sucedió en Jacksonville, Carolina del Norte. Según me explicaron, una agresión puede ser así de simple. Con solo agarrar a su esposa del brazo fue suficiente para constituir agresión. Terminó recibiendo libertad condicional por un par de años. Historia que torts. No soy abogado, pero mi papá sí. Su cliente se enfrentaba a la sanción por pasar y quería declarar en su propia defensa. En resumen, el tipo era un cabrón. Cualquier palabra que saliera de su boca era pura palabrería. Mi papá y los otros 3 abogados de su equipo le aconsejaron que no lo hiciera y le impidieron testificar todo lo posible. Pero si un cliente quiere hablar, puede hacerlo. Sube y procede a leer una carta de 12 páginas. 12 páginas de disparates sobre cómo no estaba loco. Está en la lista de los que pasan. Historia Queens. Mi profesor de Derecho contaba historias sobre un tribunal de menores en el que trabajaba en una de las zonas más cuestionables de California. Al parecer, tenían un serio problema con los acusados que llegaban con pantalones holgados y los funcionarios del tribunal con ropa de playa. El juez se hartó tanto que guardaba una caja de cuerda para improvisar un cinturón y una caja de corbatas detrás de su escritorio, y comenzaba los procedimientos judiciales lanzando grandes cantidades de ambas desde su estrado a cualquiera que las necesitara. Respuesta. Chicos y chicas. Regla 1 del tribunal, vístase para la ocasión. Pantalones elegantes, camisa elegante, bien metida en el pantalón, corbata elegante, mejor traje y corbata. Para las damas se aplica el equivalente femenino. Nada los llevará más rápido al mundo de los disparos que demostrarle a un juez que no respetan su sala. Esta regla aplica para todos, no solo si son el acusado. Editado. Una camisa elegante, no una camisa elegante. No sé dónde encontrar una de esas. Historia 16. No es mi cliente, pero en una conocida demanda por los derechos civiles de un preso, actuando pro se, por supuesto, presentó una moción para besarme el pene, en la que solicitaba que Estados Unidos en general y un juez corrupto se inclinaran y le besaran el pene. La moción fue denegada. Respuesta. Este es uno de los problemas con el derecho a defenderse pro se. Si el acusado se niega a aceptar un abogado, el juez no puede obligarlo a hacerlo a menos que se le haya declarado mentalmente incapaz de tomar la decisión. Si una persona que se defiende pro se interrumpe en el tribunal o hace otra tontería, puede ser acusada de desacato, pero el juez no puede expulsarla de la sala porque el juicio debe detenerse en el momento en que abandona la sala, ya que el acusado no tendría representación. Así que el juez simplemente tiene que aguantarlo y puede añadir todos los cargos de desacato hasta el final de su sentencia, cuando el juicio termine. Como en este caso, el tipo ya está cumpliendo cadena perpetua. ¿Qué le importa si el juez lo acusa de desacato por presentar una moción para besar a mi idiota? Historia 17. Un amigo policía mío no era abogado. Finalmente, arrestó a un tipo por posesión de una sustancia vegetal. El abogado logró que se retiraran los cargos.
fruto del árbol venenoso. En cuanto lo despidieron, el tipo fue a la sala de pruebas y pidió que le devolvieran la sustancia. Firmó el documento para que se la devolvieran y fue arrestado de nuevo inmediatamente. Historia 18. Mi padre era abogado en la Marina. Uno de sus primeros casos importantes fue la defensa de un hombre acusado de quedarse dormido en su puesto durante la guerra de Vietnam. Mi padre estaba entusiasmado, presentando ante el juez lo que creía una defensa bien preparada. El juez lo interrumpió diciéndole que se diera la vuelta y despertara a su cliente. Historia 19. Un amigo mío era defensor público en el noreste. Tenía varias historias maravillosas de clientes tontos. Dos de ellas, una involucraba a un ladrón sordo, así que cada alarma era silenciosa para él. La policía aparecía y lo encontraba rebuscando entre las cosas. Se lo conté a mi padre, un defensor público jubilado, y me sugirió que, si el tipo hubiera sido su cliente, podría sugerirle que se metiera en otro tipo de delito. Falsificación, quizás. Dos tipos en un pequeño pueblo del noreste recurren a la vieja estrategia de pedir una pizza grande y robar al repartidor. Bueno, luego se drogan y deambulan por el pueblo comiendo pizza. El problema es que uno de ellos es enano. Así que a la policía no le cuesta mucho averiguar quiénes son los sospechosos. ¿Cuántas parejas de enanos de tamaño normal con pizza habrá deambulando por un pueblo pequeño? Por último, no la historia de un cliente tonto, sino otra del mismo amigo. El amigo en cuestión tuvo que representar a un abusador de menores que también imitaba a Elvis. Estaba tremendamente molesto porque le obligaron a afeitarse las patillas mientras estaba en prisión. Además, mi padre, defensor público, tenía un cliente que intentó alegar que solo intentaba mostrarle su arma a un tipo mientras pasaba en coche y resultó que se disparó varias veces. La respuesta de mi padre: inténtalo de nuevo. Da igual si es cierto o no, no le servirá de nada al jurado. Historia 20. En su primera comparecencia, un acusado permaneció allí tranquilo y en silencio mientras el juez leía los cargos y la información sobre su fianza. Cuando el juez le preguntó si tenía alguna pregunta, el acusado le hizo un gesto obsceno y le dijo: «Vete a la mierda, viejo, vete a la mierda». Y luego tiró el micrófono y se marchó. El juez, que llevaba años en el estrado, respondió: «Bueno, supongo que te avisaré cuando se reúna mi club de fans». Historia 21. Tuve a un caballero brillante en libertad condicional por tráfico de drogas y no le permitían usar un celular. Fue a una prueba de drogas con su agente de libertad condicional y su celular sonó en su bolsillo. El agente fue a sacarle el teléfono del bolsillo y también sacó una bolsita grande de cocaína. La llevó a la prueba de drogas. Historia 22. Soy estudiante de Derecho, pero un profesor que fue defensor público compartió esta joya. Su cliente estaba en libertad condicional tras salir de prisión y conducía su motocicleta por la carretera cuando vio a un policía detener a otro conductor. Decidió que esa era su señal para detenerse también, acercarse a la gente y revelar que tenía en su poder un cuchillo y heroína, lo cual obviamente violaría su libertad condicional. Cuando ella le preguntó por qué demonios haría eso, dijo: «Al final lo encontrarían». Edito porque olvidé cómo pronunciar la palabra homófona. Historia 23. En una inspección del lugar con los peritos del abogado contrario. Perito: ¿podríamos ver los pernos que fallaron, causando la muerte del demandante? Cliente: no, esos están rotos. Eran de metal barato. Por eso fallaron. Casi le doy una bofetada a mi cliente. Francamente me da pena no haberlo hecho. Historia 24. A, B y C están bebiendo y jugando a las cartas. A dispara a B con una ballesta. Casualmente tenía una. B sale tambaleándose a la calle donde, como es natural, llama la atención. A huye. La policía sigue el rastro de sangre hasta la escena y encuentra a C, mi futuro cliente, limpiando la sangre, metiendo la saeta de la ballesta en una bolsa de basura y, en general, ordenando. Acusado de manipulación de pruebas. Nunca entendí por qué su ama de casa interior se apoderó de él y le impidió llamar al 911. Historia 25. Hice prácticas en la oficina de un defensor público y el jefe de policía contó la historia de un cliente que fue a juicio con jurado por robo, cuestionando principalmente la identificación. El fiscal citó al empleado del banco como testigo. Tras revisar el testimonio, llegó el momento de identificar al cliente y el fiscal preguntó. Historia 26. Sí,
Este hombre brillante robó en la fila de seguridad del juzgado a la vista de las cámaras. La gente es genial. Historia 27. Publico la historia de mi madre en su nombre. Era defensora pública y una vez tuvo un cliente acusado de imprudencia temeraria por enésima vez. No recuerdo cuántas. Le dijo que se callara y que hablaría con el fiscal del distrito para ver qué se podía hacer. Terminaron compareciendo ante el juez y el cliente empezó a intentar contarle su historia, quejándose de que acababa de parar en McDonald's y que tenía una Big Mac en una mano y una Coca-Cola grande en la otra. Su portavasos no era fácilmente accesible, así que, como tenía las dos manos ocupadas, claramente no podía controlar el hecho de que iba a 145 kilómetros en una carretera rural con curvas y un límite de velocidad de 48 kilómetros. Historia 28. ¿Recuerdan cuando Burger King tenía esos anuncios de un tipo con manos pequeñas que no quería que lo vieran comiendo una hamburguesa Whopper? Un tipo vino a mi oficina y quiso demandar a Burger King por difamación porque tenía manos pequeñas. Y, para su crédito, sí tenía manos pequeñas. Historia 29. A un cliente lo arrestaron por conducir bajo los efectos del alcohol. El agente no lo revisó bien, así que terminó en la cárcel con unas 30 pastillas de éxtasis y 1 gramo de cocaína. Temeroso de que lo atraparan con esa sustancia en la cárcel, un delito grave, esnifó unas cuantas pastillas, tomó algo de éxtasis y regaló el resto. De repente, los agentes encontraron a 2 docenas de tipos borrachos en la sala de recepción. Lo revisaron y el idiota de mi cliente aún tenía las bolsitas en el bolsillo. Estaba tan borracho que le dio una paliza a uno de los agentes del sheriff, lo que le valió una agresión por un cargo de agente del orden público. Historia 30. De joven, mi primo tenía un libro llamado Los criminales más tontos de Estados Unidos, que leíamos en la tienda de campaña cuando acampábamos en el jardín. Algunos de mis favoritos en aquella época eran el hombre que robó una tienda a pie y desnudo porque creía que la ropa lo haría más identificable. Los policías simplemente siguieron a los buenos samaritanos que le indicaban la dirección en la que se había ido el hombre desnudo, y el joven que creía poder evadir a la policía en la oscuridad conociendo los callejones y callejones de su barrio, pero que llevaba esas zapatillas con una luz roja en el talón que se enciende al tocar el suelo. Los policías no tenían ningún problema en rastrear la luz roja parpadeante en la noche. Historia 31. Tuvimos un cliente acusado de vender cocaína. Para determinar si cumplía los requisitos para un defensor público, el juez le preguntó si tenía alguna forma de obtener ingresos y respondió, bueno, ya sabe, vendiendo cocaína. Apuesto a que se me ocurren más. Historia 32. Durante un divorcio, el exmarido alegó que no ganaba mucho o nada de dinero y que no podía pagar la manutención que le exigíamos. Unas horas después de recibir esta información, publicó una foto en su Facebook público de un fajo de billetes, hablando de lo genial que era. Huelga decir que su afirmación no se sostuvo después de eso. Historia 33. Nuestra defensa por posesión de crack se basó completamente en la posesión constructiva, ya que el acusado no era dueño del coche en el que fue detenido y por lo tanto desconocía la presencia de sustancias en él. Lo que no nos dijo, pero sí reveló abiertamente durante el contrainterrogatorio, fue que había vendido el coche esa mañana al contado y luego lo había tomado prestado para un recado. Un recado de crack, evidentemente. Historia 34. Historia 35. Estaba pasando por el control de seguridad del juzgado con mi cliente cuando el agente lo apartó. Se levantó la chaqueta por la solapa y vi que llevaba una pistolera. Al parecer, eso fue lo que lo alertó. Pensé, ¿este idiota trajo un arma al juzgado? El agente metió la mano en la pistolera y sacó un paquete de cigarrillos. Por alguna razón, le gustaba llevar los cigarrillos en la pistolera. Archivénlo como algo raro, pero no ilegal. Historia 36. Solía representar a pacientes internados involuntariamente por una enfermedad mental. Así que no los describiría como tontos, pero aún así, auxiliar. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Cliente. No. Esto ocurrió una docena de veces. Historia 37. Caso real que defendí. Una mujer pidió un menú económico de tamaño regular en McDonald's. El restaurante se había quedado sin refrescos pequeños y sin avisarle, le dio un refresco grande. En lugar de agradecerle, demandó alegando que el peso inesperado del refresco le había desgarrado el manguito rotador. Litigó el caso durante 2 años.
Historia 38. Relato de un caso. En aquel entonces, yo era un mediador novato y mediaba en un caso de reclamos menores entre un arrendador y un inquilino en el pasillo de un juzgado. Las mediaciones de jurisdicción civil limitada suelen tener su propia sala, pero es común que los reclamos menores se resuelvan en cualquier lugar donde se pueda conseguir espacio fuera de la sala. Las dos personas estaban a unos 6 metros de distancia y ambas partes estaban muy disgustadas, así que estuve intercambiando opiniones, escuchando e intentando llegar a los intereses comunes y a qué podían llegar como acuerdo. Con el tiempo, el inquilino empezó a mostrarse más amable y dijo que podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo, lo cual me sorprendió mucho después de algunas de sus palabras. Lo atribuí a mis excelentes habilidades de mediación y fui a hablar con el arrendador, quien agradeció el gesto del inquilino y dijo que consideraría algunas de las opciones que habíamos discutido. Volví con el inquilino, quien para entonces dijo: «Tío, ¿sabes qué? De verdad que no es para tanto. Hagamos lo que ella quiera. Está bien». Esto también me sorprendió, pero después de unos minutos más de asegurarme de que era lo que realmente quería, firmamos un acuerdo de mediación que coincidía bastante con lo que quería el propietario. Mientras me despedía del inquilino, miré hacia abajo y lo vi sosteniendo un porro a su lado. Se las había arreglado para pararse bastante cerca de un respiradero. Además, yo era súper ingenua en ese momento de mi vida y pensé que solo había estado oliendo mal. Al mirar rápidamente a mi alrededor, estaba claro que el pasillo estaba relativamente lleno, con un flujo de abogados, clientes y alguaciles, los tipos con uniformes y armas, pasando. Estábamos a unos 10 pies de la puerta de una sala de audiencias. No fue hasta que se alejó que me di cuenta de que tal vez no tenía capacidad para firmar el acuerdo. Teledodere fumando sustancia vegetal en el pasillo del juzgado con alguaciles pasando y negociando un acuerdo vinculante mientras estaba cada vez más colocado. Historia 39. Esto sucede constantemente. Un hombre nos contrata para defenderlo de las acusaciones de acoso presentadas por su exnovia. Conseguimos que su novia acepte retirar los cargos penales si nuestro cliente acepta que se dicte una orden de alejamiento. Esto evita que el cliente tenga antecedentes penales o se arriesgue a ir a la cárcel. Una vez resuelto todo esto y emitida la orden de alejamiento, el hombre contacta a la mujer. Historia 40. Trabajo como abogado de oficio en una provincia canadiense. He tenido muchos clientes ingenuos que cometieron muchas estupideces. Llevaron una camiseta que decía «fumar sustancias vegetales todos los días», mientras asistían a su juicio por tráfico de sustancias. Intentaron pasarles cigarrillos de contrabando a su compañero recluso a través del pañal de su bebé. Se hicieron caca intencionadamente en los pantalones camino al juzgado para retrasar su caso. Negaron haber conducido bajo los efectos del alcohol. Al registrarlos, la policía encontró un vaso alto lleno de ron con Coca-Cola en el bolsillo de su chaqueta. Violó a una chica. Al día siguiente le envió mensajes de texto desde su teléfono recordándole todos los sórdidos detalles. Tengo muchas más historias que podría contar si hubiera suficiente interés. Las que mencioné aquí sucedieron en los últimos meses. Más historias. Uno de mis primeros clientes era un vagabundo delirante. Cuando nos reunimos en mi oficina, estaba despotricando y se le cayó la dentadura postiza que cayó sobre mi blog. Los recogió, se los volvió a meter en la boca y siguió despotricando como si nada. El mismo tipo compareció ante el tribunal unas semanas después y se negó a que el equipo de seguridad inspeccionara su bulto de vagabundo. Les dijo que no iba a comparecer sin su bulto y se fue. Fue arrestado esa tarde por incomparecencia. Un tipo entró y dijo que quería demandar a Oral-B porque sus cepillos de dientes le cortaban las encías constantemente. Me preguntó si quería ver sus pruebas. Dije que no, pero aún así procedió a tirar una bolsa de supermercado con cepillos de dientes usados, ligeramente ensangrentados, sobre mi escritorio. Otra buena. Llevar a cabo un juicio para un cliente en un tribunal de circuito a una hora de la ciudad donde trabajo. El cliente decide tomar un taxi y le dice al conductor que le pagará cuando llegue. El cliente llega a esta comunidad y consigue que el conductor se detenga en una tienda de conveniencia local frente al juzgado. El cliente intenta robar 5 botellas de ron de 700 ml y es arrestado y puesto bajo custodia de inmediato. El juicio se pospone porque pasamos el día sin éxito solicitando la libertad bajo fianza. Historia 41.
La clienta era contadora de una empresa importante. Durante la recesión, la despidieron y solicitó el subsidio por desempleo, alegando un salario de $200,000. Su salario real era de $60,000. La empresa recibió la solicitud, la investigó y descubrió que había malversado millones. Historia 42. Trabajé para la Defensoría Pública y conocí a un cliente en la cárcel para una rueda de reconocimiento que había exigido con insistencia en relación con un delito con múltiples testigos. Me reuní con él por primera vez en una sala aparte para explicarle cómo se desarrollaría y qué esperar. Este es el tipo de rueda de reconocimiento que se ve tradicionalmente en televisión, donde varias personas de aspecto similar se encuentran hombro con hombro frente a un espejo. Seleccionan a las personas para la rueda de reconocimiento entre la población carcelaria y, a pesar de sus mejores esfuerzos, no es una población numerosa. Entré para reunirme con el cliente y tenía un orzuelo en el párpado inferior izquierdo del tamaño de una pelota de golf. Era la marca más identificable en el rostro humano que jamás había visto. Aún así, exigió la rueda de reconocimiento y fue identificado al instante por todos los testigos, sin la menor duda. Aún así, exigió un juicio y el orzuelo había desaparecido para cuando éste comenzó. En resumen, un tipo con un bulto del tamaño de una pelota de golf en la cara exige una rueda de reconocimiento similar. Historia 43. Por ejemplo, dijo, el policía me sopló el alcohol una vez al costado de la carretera, y luego, el policía me sopló el alcohol 2 veces más en la comisaría. Historia 44. No soy mi cliente, pero vi esto. En una audiencia de fianza, el juez le dijo a un presunto ladrón de bancos que su fianza era de 100,000 y le explicó que eso significaba que podía depositar 10,000 en efectivo para quedar en libertad a la espera del juicio. Le preguntó si tenía 10,000 para la fianza. El acusado respondió, juez, si tuviera 10,000 no habría estado robando el banco. El fiscal federal pidió una copia de la transcripción, la condena más fácil de la historia. Historia 45. No era mi cliente, pero vi esto. El acusado intenta retirar a su defensor público, aparentemente siguiendo el consejo de un compañero de celda. Def, su señoría, quisiera representarme a mí mismo. Juez, muy bien, ¿cambiará su declaración? Def, sí, quisiera declararme inocente por demencia. Juez, ¿tiene algún trastorno mental? Def, no. Tras una breve charla con su exabogado, el acusado restituyó al defensor público como su abogado. Supongo que el acusado escuchó al abogado cuando dijo que declararse inocente por demencia significa admitir que efectivamente cometió los actos de los que se le acusa. Editado. Horrible espaciamiento. Historia 46. No soy abogado, pero trabajé con ellos durante varios años. El error más grande y común que vi en los demandantes fue decidir representarse a sí mismos, generalmente porque les habían dicho que su caso no era lo suficientemente sólido como para seguir adelante. Esto nunca llevó al caso a seguir adelante, pero me sirvió como advertencia de que me esperaban muchos dolores de cabeza adicionales. Historia 47. El caso se prolongó durante años. La clienta sufrió lesiones graves en un accidente de coche y estaba a punto de ganar millones. Entonces publicó un estado en Facebook sobre su comportamiento muy activo, lo que invalidó el caso por completo. Tuvo que conformarse con 100,000 años de trabajo desperdiciados en un solo estado de Facebook. Historia 48. El día del juicio no pude encontrar a mi cliente por ningún lado. Les dije al juez y al fiscal que podría no presentarse. Salí de la oficina y un agente me alertó de que mi cliente estaba en la cárcel. Regresé y hablé con él. Había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol la noche anterior al juicio y el agente encontró 15 bolsitas de heroína escondidas en su zapato. Volvió a decir que las sustancias no eran suyas. Fue declarado culpable en el juicio de 2 cargos de paperboard. Ese día recibió una condena de 21 años, de los cuales 10 eran obligatorios, sin posibilidad de libertad condicional ni suspensión. Posteriormente, fue condenado por otro consumo de drogas por la heroína que llevaba en sus zapatos y recibió otra condena obligatoria de 25 años, consecutiva a la otra condena. Pero bueno, no eran sus sustancias y él no es traficante de sustancias. Historia 49. Una amiga mía le está pidiendo la manutención a su exmarido. Él insiste en no tener dinero. Todas las semanas gasta en puntos de Microsoft. ¿Cómo lo sabe? Cuando le abrieron la cuenta de Xbox Live, usaron su correo electrónico.
Recibe todos los correos de confirmación de pago, todas las semanas. Estoy emocionada por la próxima cita en el juzgado, como mínimo. Historia 50. Mi favorito de todos los tiempos es un cliente que tuve acusado de conducir bajo la influencia del alcohol, DUI. Quería impugnar los cargos alegando que no creía estar borracho y que las pruebas se habían realizado incorrectamente. Se presentó a sus audiencias en el tribunal completamente borracho 2 veces. Luego, en ambas ocasiones, se subió a su coche e intentó huir. En ambas ocasiones, la policía lo detuvo de inmediato, le realizó una prueba de alcoholemia y lo acusó de DUI y delitos relacionados. No ganamos ese caso. Historia 51. Pagó una orden de manutención temporal con los cheques de su empresa. Era el único propietario. Nuestro consejo: no lo haga. El juez le dará la mitad de la participación en su empresa a su futura exesposa una vez finalizado el divorcio. Su razón: es importante que el juez sepa que puedo cuidar de mis hijos. Resulta que el juez sí lo consideró importante. Le dio la mitad de la empresa a su ahora exesposa. También la mitad de sus acciones de Apple. Historia 52. Mi tía es abogada, y esto no es una tontería por parte del cliente, sino más bien del fiscal del distrito. Pero dejaron que un grupo de empleados manipulara una prueba crucial antes de analizarla sin guantes. Les arruinaron el caso. El cliente salió impune. Historia 53. Abogado penalista de Nueva York. Todas las llamadas de los reclusos en la cárcel de la ciudad, Rikers Island, se graban. Les recuerdo a mis clientes con regularidad que alguien escucha todas sus llamadas y que nunca deben hablar del caso ni llamar a nadie relacionado desde la cárcel. Tuve un cliente acusado de acecho y acoso a su exnovia. La cuestión con estos cargos era que era la primera y última vez que veía un caso legítimo de doble enjuiciamiento, acusado 2 veces por el mismo delito. El acusado ya se había declarado culpable y había cumplido una breve condena por los mismos incidentes. En nuestra primera comparecencia, entré al tribunal con la absoluta confianza de que mi cliente saldría libre. Para mi sorpresa, había una segunda acusación formal por nuevos delitos. Mi ingenioso cliente había llamado a su exnovia y el fiscal tenía grabaciones de él amenazándola con golpearla si se presentaba a declarar en su contra. Nos declaramos culpables allí mismo y cumplió 3 años de prisión por manipulación de testigos y desacato. Si mi cliente hubiera escuchado mi consejo y me hubiera dejado hacer mi trabajo, se habría ido a casa 3 años antes. Historia 54. Me dio una carta fechada y firmada para mi nuevo lugar después de verlo ella misma, diciendo que el lugar estaba bien. También mostró su recibo por los muebles que compró, que fue una semana antes de que ella viniera a ver el apartamento. Básicamente, estaba tratando de hacerme pagar por la remodelación de su lugar, pero sus recibos fechados por sus gastos estaban todos fechados antes de que ella viera el lugar. Historia 55. Soy estudiante de Derecho, pero trabajo en una oficina de voluntarios que ayuda a la gente a completar los formularios para los tribunales. Lo peor es que no puedo dar consejos legales, ya que no soy abogado, lo que significa que no puedo decirles que no tienen un caso. Sin embargo, las historias son geniales. Ahí está la señora que demanda a famosos. Me pidió ayuda para demandar a Robert De Niro. Alguien más la ayudó con una demanda para Matthew McConaughey. Lo hacía en nombre de sus hijos y sus padres por más de $100 millones. Ni siquiera sabía cómo se escribían sus nombres. Luego está el tipo que está demandando a DirecTV, CNN, Fox y quién sabe a quién más. Al parecer, es a él a quien hay que culpar por poner color a los programas de televisión y añadir animación. Demandaba porque no le habían pagado nunca. Finalmente, está la señora que está demandando a su exempleador por darle demasiado dinero en su último sueldo. Me dijo que lo hicieron porque les caía bien y querían que volviera. Había quizás $60 extra en la cuenta. Estaba demandando 10,000. Historia 56. No era abogado sino exsecretario de un tribunal civil. Un ayuntamiento había incautado un animal que sospechaban que era de una raza peligrosa e iban a sacrificarlo. Naturalmente, el dueño se opuso, alegando que no era una raza peligrosa ni inherentemente violenta, por lo que el asunto terminó en el tribunal. Los representantes del ayuntamiento contrataron a un veterinario de renombre como perito para demostrar que el animal merecía ser sacrificado. Esto se demuestra mediante una comprobación de las dimensiones faciales y musculares,
así como un consenso especializado de que el perro se asemeja a una raza peligrosa. Por otro lado, el dueño había conseguido que un perito, un psicólogo veterinario bastante especializado y excéntrico, fuera el perito, a pesar de no poder refutar las mediciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los representantes del ayuntamiento estaban encabezados por un abogado conocido por ser un completo imbécil. Este entraba un minuto antes del inicio del juicio, gritaba y amenazaba indirectamente a los acusados y los interrumpía durante sus alegatos. Básicamente, era un auténtico desastre. Incluso los jueces lo creían. El primer día fue fatal para el acusado. Su esposa se había puesto de parto esa mañana y él llegó 5 minutos tarde. Para colmo, el abogado presuntuoso dedicó todo el primer día a atacar y menospreciar tanto al dueño como a las credenciales y el comportamiento del psicólogo animal. Si no puedes dejar a tu esposa al lado de la cama para defender a tu perro, entonces no te debe importar nada. Y me sorprende que hayas conseguido un trabajo con un título tan inútil. Tras un primer día de procedimiento muy intenso, el segundo día comenzó con el perito del demandante. El veterinario acababa de declarar que el animal efectivamente coincidía con las medidas anatómicas, y el abogado imbécil se echó a reír a carcajadas, anunciando: «Ya hemos ganado esto, no creo que sea necesario decir nada más». El veterinario se sobresaltó ante este comentario, gritándole al abogado y desatando el caos, hasta que el juez finalmente decretó un aplazamiento y la mayoría de la gente abandonó la sala, excepto el veterinario y el acusado. 2 semanas después, el caso se volvió a examinar, solo que esta vez el veterinario forma parte de la lista de peritos del acusado y los demandantes cuentan con un zoólogo graduado como testigo. Resulta que, como el abogado, un poco listo, no tuvo la oportunidad de presentar el informe y la declaración del veterinario como prueba, y como el veterinario no confirmó que el perro se asemejara facialmente a una raza peligrosa, el caso del demandante fue archivado. El veterinario defendió físicamente al perro, alegando que, aunque las medidas coincidían, era muy musculoso, pero no se parecía a una raza peligrosa. Entonces entró una excéntrica psicóloga veterinaria que presentó un informe larguísimo junto con páginas y páginas de investigación sobre patrones de comportamiento canino. Se determinó que el perro no era físicamente una raza peligrosa ni psicológicamente violento. El caso se aplaza en un día, el acusado recupera su perro y el abogado inteligente es regañado por sus colegas. Historia 57. No era mi cliente ni mi caso, sino un colega que defendía a un conductor en un caso de adelantamiento indebido. La primera pregunta en su declaración fue: «Por favor, diga su nombre para que conste en acta». El conductor se levantó y empezó a gritarle al abogado del demandante, amenazándolo con eliminarlo. Todo salió bien. Historia 58. Tuve una clienta que se presentó a una audiencia de custodia infantil drogada con metanfetamina. Al llegar, empezó a gritarle al juez y a exigirle que le hicieran una prueba de sustancias a su padre drogadicto. La llevé al pasillo y le dije que si el juez ordenaba una prueba de sustancias para el padre, tendría que ordenarla para ella. Fin de la discusión. Historia 59. Fue algo así. Juez: «Silencio. Ni una palabra más. Ya he oído suficiente. Ya no más». Silencio. «Pero, señoría». Largo silencio. El juez lo miró. «Pero, señoría, ni una palabra más». «Pero, veo que le cuesta entenderlo. Permítame decirlo una vez más. Una última oportunidad, por así decirlo. Ni una palabra más. Su Balif». Así que, después de ver cómo se llevaban al idiota de la sala, el juez golpeó el mazo y me tocó a mí. Me acerco al escritorio del juez y le digo: «Bueno, tenía una defensa bien pensada de por qué conducía sin licencia y con las placas vencidas, pero voy a quedarme con que fui un idiota por olvidarme de ambas». «Bueno, nos pasa a todos. Muéstrame que tu licencia y papeles están al día y nos olvidamos». Después de mostrársela, le pregunté: «¿Y qué va a pasar con el tipo que me precedió?» «Probablemente lo condenaré por recoger basura al borde de la carretera durante unas semanas». Lo cual fue bastante gracioso considerando que estamos en Alabama en pleno verano. Jajaja. Historia 60. No soy abogado ni tengo formación en derecho, procedimientos judiciales ni nada parecido, así que disculpen mi ignorancia, pero quiero preguntarles algo. Imaginen que están en el juzgado y su cliente hace algo terriblemente estúpido, como declarar incriminándose,
y confesar accidentalmente. ¿Qué hacen? ¿Simplemente suspiran, admiten que perdieron y todo se detiene? ¿O hay alguna manera de salvarlo? Solo una pregunta curiosa. Editar. Muchas respuestas geniales. Gracias, chicos. Respuesta. Depende mucho de la situación. Primero, los procedimientos legales reales rara vez son como la ley y el orden. La gente rara vez admite su culpabilidad directamente en el estrado. Sin embargo, tuve un cliente, bajo juramento, que fue descubierto mintiendo 2 minutos antes. A veces pides un breve receso y ves si puedes resolver el caso. A veces pides un breve receso y llevas a tu cliente a la sala de testigos, le gritas. Luego regresas e intentas pintarle los labios a un cerdo en la redirección. Acabas de decir en la contra que en realidad era G cuando dijiste X antes. ¿Por qué? Ay, lo siento. Me confundí mucho. A veces no puedes hacer nada al respecto y simplemente te quedas mirando horrorizado desde la mesa de los abogados. Historia 61. Ya que estamos contando historias delictivas absurdas, una amiga mía estaba casada con un canalla que tenía un amigo también estúpido. Ese amigo estúpido acaba en la cárcel por robar la sucursal bancaria donde hacía sus operaciones. A pesar de llevar un disfraz ingenioso, un pasamontañas, un cajero lo reconoció por sus frecuentes visitas al banco y se lo contó a la policía. Así que lo encerraron con toda justicia. A mi novia la policía la allanaron a las 6 de la mañana buscando la plantación moderada que tenían en el jardín. Ella pregunta cómo la detectaron y se la contaron. Al parecer, un amigo tonto les había escrito una carta desde la cárcel. Querida novia tonta de la chica de fuego y el idiota, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo va tu cosecha? Tengo muchas ganas de salir para que podamos fumar alguna sustancia vegetal de mala calidad. El suministro de sustancias aquí es muy inestable, así que espero que estés cuidando muy bien esa cosecha. Jaja, saluda a todos de mi parte. Con cariño, tu amiga, una de las criminales más tontas de la historia. Los sensores de la prisión leían todo el correo, así que informaron a la policía y arrestaron a mi amiga y al inmundo de su marido. Historia 62. No soy abogado, pero estoy en el juzgado por una multa. Al parecer, el policía perdió el libro de multas, así que no había pruebas oficiales. El juez dijo que los siguientes 15 en la lista, por suerte yo era uno de ellos, solo tenían que declararse inocentes, ya que no había pruebas. Un imbécil se levantó y empezó a argumentar que solo iba a 8 kilómetros en lugar de a 16 kilómetros. El juez lo miró y le dijo, hijo, di simplemente inocente. El tipo volvió a insistir, pero yo no iba tan rápido. El juez se rió y repitió, hijo, di simplemente 2 palabras por mí, inocente y culpable. El tipo, confundido, murmuró inocente, en forma de pregunta, y el juez dijo que se podía despedir. Todos en la sala se rieron y lo aplaudieron. Historia 63. No soy abogado, pero esto me salió de maravilla. Me atropelló una señora de 65 años un poco borracha, que además tomaba metadona en ese momento. La policía conocía a su marido, que era bombero, así que no le hicieron alcoholemia ni ninguna prueba, ni la acusaron de conducir bajo los efectos del alcohol. Mis paramédicos me habían dicho, esa señora está tan borracha que te va a comprar una entrada para Disney World. Por eso supe que estaba borracha en el momento del accidente, pero no tenía pruebas que presentar en la demanda. Porque si la policía no acusaba ni tomaba notas, no se podía añadir nada después. Así que llegamos a mi declaración y ella se presentó. Discutió conmigo todo el tiempo sobre mis argumentos y su abogado tuvo que repetirle que se callara. Claro, esta señora había arruinado mis vidas y las de mis amigos. Así que me estaba volviendo impaciente por llamarme mentirosa cuando salió impune. Le exclamó a mi abogado, hasta el informe policial está equivocado. ¿Cómo que está mal? Me haces creer que vienes de un lugar equivocado. ¿De dónde vienes? Del bar de mi amigo. ¿En serio? ¿Tomaste algo en este bar? Pues sí. ¿Cuántos? No sé, no me cobran. Solo me rellenan la clase. Sus abogados se llevan la mano a la cara mientras todo esto queda grabado. En resumen, la señora exclama que conducía borracha cuando podría haberse librado de todo. Editar. Bueno, chicos, ya lo entiendo. No es gratis. Jajaja. Historia 64. El acusado se encuentra en una audiencia preliminar por un cargo de violencia doméstica. La presunta víctima, su esposa o novia, no se presentó, por lo que la fiscalía desestimó el caso. El juez le dijo que era su día de suerte
y le preguntó si tenía algo que decir al respecto. El acusado comienza a explicar su punto de vista sobre lo sucedido y casi se convence de nuevo de que se le acusa de violencia doméstica. De hecho, si el juez no hubiera estado de tan buen humor, podría haberlo hecho. Regla general: si se desestiman los cargos, cállate y lárgate. Historia 65. Los abogados de mi exesposa, sí, en plural, serían perfectos para responder a este hilo. Ella aún no ha seguido una orden judicial. De hecho, ahora voy camino a la corte porque ella sigue sin seguir las órdenes del tribunal. Editar. No puedo dar más detalles hasta que termine la audiencia. Actualizaré en unas horas. Editar 2. Aquí hay una que puedo decir: mentirle a sus abogados. Ciertamente no disfrutaron ser avergonzados en la corte cuando mostré pruebas de lo que había hecho después de que ella jurara una y otra vez que no era cierto. Editar 3. Hablando de la edición 2, su abogado acaba de enterarse del sitio web donde ataca a todos los jueces que han escuchado nuestros casos en el pasado. No hace falta decir que su abogado no tenía idea al respecto, y está molesto por eso. Editar 4. Aquí hay un resumen como lo prometí. En los últimos 4 años ha abierto numerosas investigaciones con la CPS, ha presentado denuncias policiales acusándome falsamente de varios delitos, me ha detenido junto con mi hijo debido a estas denuncias falsas, ha intentado derribar las puertas de mi casa, me ha seguido a casa sin motivo aparente, ha acusado a varias personas de abuso hacia nuestro hijo y ha creado una página web cuyo único propósito era criticarme a mí y a todos los jueces que hemos conocido. Además, ha ignorado descaradamente varias órdenes judiciales, incluyendo la falta de pago de la manutención infantil. Les ha mentido repetidamente a sus abogados, o quizás también a sí misma, quién sabe, diciéndoles que ella es una víctima y que yo soy el diablo, etc. Siempre ha omitido mencionar muchas de las cosas que ha hecho o ha admitido haber hecho, por lo que sus abogados son constantemente engañados con la verdad. Por último, tiene un historial de no pagarles a estos abogados, así que no están muy contentos de representarla y renuncian a la primera oportunidad que tienen. Ya tiene unos 10 abogados. Por otro lado, he pedido prestados más de 100,000 para mantener a mi mismo abogado. Probablemente nunca podré pagar la educación universitaria de mi hijo, ni siquiera tener hijos en el futuro, porque no estoy seguro de poder pagar los honorarios de estos abogados. Sobre todo considerando que el problema sigue en curso y estoy acumulando gastos más rápido de lo que puedo pagarlos.